dejaron a mis hijos congelándose en la entrada para proteger su falsa riqueza. No sabían que yo fundé la firma forense que acaba de embargar sus bienes. Mi nombre es Evelyn. Tengo 34 largos años. Soy una exitosa madre soltera de 3 hermosos hijos pequeños y la fundadora y directora ejecutiva secreta de Apex Financial Forensics, una firma de contabilidad corporativa de élite que se especializa en desmantelar paraísos fiscales y fraudes corporativos. Mi superficial familia creía que yo era una patética contadora administrativa divorciada, arruinada y que luchaba desesperadamente por pagar el alquiler. Les permití creer esa mentira durante 5 largos años, porque el silencio es el arma más eficaz contra la codicia. Después de conducir durante 16 agotadoras horas a través del país helado para una esperada reunión familiar, mi tía bloqueó físicamente la puerta principal de nuestra lujosa casa de alquiler. Miró a mi hermosa hija de 5 años, que lloraba de frío, y me dijo que su definición exclusiva de familia real no incluía a una patética fracasada divorciada con equipaje extra. Sonreí con una sonrisa fría y afilada, metí a mis 3 hijos inocentes de vuelta al coche en silencio y realicé una única y devastadora llamada telefónica que la despojaría legalmente de todo lo que poseía. El agotador viaje de Chicago a Aspen, Colorado, había sido un maratón de pura resistencia física. Quería ver hasta dónde llegaría mi familia, mi hermoso hijo mayor, Lucas, que tiene 10 inteligentes años, y mi dulce hijo de 8 años, Oliver, habían sido sorprendentemente pacientes. Mi pequeña estaba agotada, mi madre, Vivian, mi superficial hermana, Chloe, y mi tía, Beatriz, habían estado planeando esta exclusiva reunión familiar durante 2 meses. Habían inundado nuestro chat grupal con enlaces a una impresionante y moderna mansión de paredes de cristal en Aspen, presumiendo del costo de alquiler de $30,000 semanales. Cuando mi GPS finalmente anunció que habíamos llegado al destino, solté un suspiro. Era una obra maestra arquitectónica moderna con ventanales de piso a techo que reflejaban la nieve virgen y helada de la montaña. Camionetas de lujo costosas estaban estacionadas en el camino de entrada de piedra circular. Aparqué en silencio mi discreta camioneta negra junto al impecable y costoso Range Rover blanco de Chloe. «Vamos, chicos», dije con suavidad, forzando un tono cálido y alegre mientras abría las puertas. «Lo logramos». Maya lloraba fuerte ahora, pidiendo una cama cálida de verdad. A través de los paneles de vidrio, podía ver sombras moviéndose adentro, gente sosteniendo copas de cristal con champán junto a una chimenea de piedra encendida. Extendí la mano hacia el picaporte de bronce, pero antes de que mis dedos pudieran tocarlo, la puerta se abrió de golpe. Mi tía Beatriz estaba en el umbral, llevaba un costoso y fluido conjunto de seda de diseñador, sostenía una copa de cristal llena de un caro vino tinto, y su rostro tenso estaba contraído en una mueca de desagrado. No me miró con la calidez de un familiar que se preocupa. Me miró como si fuera una patética vendedora que había saltado el costoso portón de seguridad. «¿Quién te invitó?», preguntó Beatriz, su voz cortando el aire helado de la montaña como una cuchilla. Me quedé helada. La pequeña y educada sonrisa que había preparado murió en mis labios congelados. «¿A qué te refieres?», pregunté, con la voz tranquila a pesar de la temperatura bajo cero. «El chat grupal. Enviaste a la dirección el miércoles». Beatriz dio un sorbo lento y deliberado a su costoso vino. «Ese chat era para las novedades generales de la familia, Evelyn», se burló Beatriz, con la arrogancia a flor de piel. «No era una invitación personal para que vinieras a arruinar nuestras costosas vacaciones. Esta semana es para la familia real, no para una patética fracasada divorciada con equipaje extra». Las palabras golpearon con la fuerza física de un mazo. «Conduje 16 horas», susurré. «Mis hijos inocentes han estado en un auto durante 2 días largos y agotadores. Solo necesitamos entrar». «No», sentenció Beatriz, con un tono desprovisto de toda empatía. «Tienes que dar media vuelta e irte. Estás arruinando la costosa estética de este viaje. Siempre traes esa energía caótica
y patética a donde quiera que vas. Este es un retiro ejecutivo de alto nivel, Evelyn, no un patético refugio de caridad para ti y tus patéticos errores. Hizo un gesto despectivo hacia Lucas y Oliver, llamando patéticos errores a mis brillantes y hermosos hijos justo en sus caras inocentes. Lucas, que tenía la edad suficiente para entender lo que estaba pasando, se encogió hacia atrás, con sus pequeñas manos apretadas en puños. En ese momento suspendido, me di cuenta de la crueldad de lo que acababa de ocurrir. Dejaron que condujera a través del país helado, sabiendo lo que Beatriz planeaba hacer. No fue un descuido, fue una emboscada calculada diseñada para humillarme. Miré más allá del costoso hombro de seda de Beatriz, mis ojos afilados, recorriendo rápidamente la cavernosa sala de estar detrás de ella. A través de los amplios paneles de vidrio, más allá de la chimenea de piedra, la vi. Tenía 60 superficiales años, vestida con un costoso y pulcro suéter de cachemira blanca. Capté su mirada penetrante, sabía que vio a mis pequeños hijos encogerse ante el aire helado de Colorado. Esperé a que surgiera algún instinto maternal. En cambio, Vivian dio un sorbo lento y deliberado a su copa de cristal y miró hacia otro lado. «Solo vete», Evelyn llamó Vivian suavemente, agitando la mano con un gesto despectivo. «Chloe y Marcus necesitan paz para sus costosas reuniones de negocios. No podemos permitir que los niños griten por los pasillos». Mi propia madre estaba eligiendo la costosa comodidad de su hermana por encima de la seguridad de su propia carne y sangre. Justo a tiempo, la hija de oro hizo su entrada. Chloe apareció en la parte superior de la imponente escalera de madera. A los 31 años, parecía recién salida de las páginas brillantes de un catálogo de lujo. «¿Qué es todo ese ruido?», se quejó Chloe, su voz resonando en el gran vestíbulo. «Marcus está tratando de revisar las proyecciones inmobiliarias en el estudio y podemos oír a ese niño llorando hasta el final del pasillo». Se acercó justo al lado de Beatriz, cruzando sus costosos brazos manicurados. «Realmente trajiste al patético circo, ¿no?», se burló Chloe. Metió la mano en su bolso de diseñador. Sacó un billete de $100 impecable y doblado. Con un movimiento descuidado de su costosa muñeca, arrojó el billete verde a través de la rendija de la puerta. «Ve a buscar un motel de carretera barato», declaró Chloe. «Toma a tus patéticos hijos y lárgate de nuestra vista». El billete de $100 revoloteó hasta aterrizar en la tierra helada a mis pies. Me quedé mirando el papel. Me di cuenta en ese momento de que suplicar una mínima empatía humana a gente que carece de ella era inútil. No lloré, no rogué. Levanté mi pie con bota, bajé el talón sobre el billete de $100, aplastándolo contra la grava helada. «Quédate con tu patético dinero, Chloe», declaré con la voz gélida. «Lo vas a necesitar». En esa fracción de segundo antes de que Beatriz cerrara la puerta de roble de golpe, mis ojos de contadora forense entrenada se lanzaron más allá de su hombro. Sobre la costosa mesa de la consola, en el gran vestíbulo, había una gruesa pila de carpetas de Manila. Tenían el sello de la firma de inversiones inmobiliarias de mi cuñado Marcus. Impreso en el encabezado con tinta negra y negrita estaban las palabras: «Tasación de propiedad y transferencia de escritura, patrimonio Elanor». La puerta de roble se cerró de golpe. Me di la vuelta y marché de regreso a mi discreta camioneta negra. No conduje hasta un motel barato de $60 bajando la montaña helada. Conduje a mis hijos hasta el lujoso Hotel Sant. Caminé directo al costoso mostrador de conserjería y pagué $5,000 en efectivo por su suite de lujo. Pedí servicio a la habitación para mis hijos y los arropé con calidez en sus camas. Luego, caminé hacia el estudio privado, saqué mi computadora portátil corporativa de élite y me preparé para destruir legalmente el falso imperio que mi familia había construido. Una vez que mis hijos estuvieron profundamente dormidos, envueltos de forma segura en las mantas cálidas y lujosas de la suite de 5 estrellas, me senté en el amplio escritorio de caoba con vista a los picos nevados de Aspen. El silencio de la suite de lujo
era un marcado contraste con el caos absoluto que mi familia había orquestado en esa entrada helada. Abrí mi computadora portátil corporativa de élite. Durante 5 años, mi familia creyó que mi carrera era un tedioso chiste administrativo de bajo nivel. Esta noche, estaba dirigiendo ese enorme poder corporativo directamente contra mi propia tía. Inicié el portal cifrado y accedí a las cuentas principales de mi abuela Eleanor. Usando ese diagnóstico falso, Beatriz obtuvo un poder notarial, médico y financiero temporal, encerrando a Eleanor en un triste centro de atención subsidiado por el Estado para restringir sus movimientos y aislarla del mundo exterior. Mi madre Vivian había apoyado ávidamente la narrativa, feliz de evitar el cuidado de ancianos y desesperada por asegurar su propia paga. Pensaron que Eleanor estaba indefensa, pensaron que yo estaba arruinada, estaban completamente equivocados. 6 meses antes de la toma de control hostil de Beatrice, Eleanor y yo nos habíamos sentado en una sala de juntas corporativa de alta seguridad con su abogado de fideicomisos de mucho tiempo, Arthur Vance, y ella me nombró a mí, la nieta ferozmente protectora en la que realmente confiaba, como la única fideicomisaria. El poder notarial temporal de Beatriz era un papel completamente inútil. Le daba autoridad sobre bienes personales que Eleanor ya no poseía. Beatriz estaba jugando a ser la dictadora de un castillo completamente vacío. Pero yo quería ver exactamente hasta dónde llegaría la codicia de mi tía antes de dejar caer el martillo. Comencé realizando un rastreo forense en el centro donde Beatriz había abandonado a Eleanor. Estaba malversando más de $12,000 al mes, mientras mantenía a mi abuela atrapada en una sala miserable. Pero necesitaba la prueba irrefutable inmediata. Necesitaba el vínculo directo que atara la lujosa reunión de esta noche en Aspen con los crímenes financieros de Beatriz. Revisé los movimientos de los últimos 30 días. Un cargo enorme y evidente apareció en la parte superior del estado de cuenta digital. Una transacción se había procesado hace apenas 48 horas. El nombre del proveedor era Aspen Summit Luxury Rentals. El monto era de exactamente $30,000. Abrí el recibo digital. El contrato de alquiler finalizado para la mansión de paredes de cristal estaba a nombre de Beatriz. Pero la fuente de los fondos era, indudablemente, la cuenta de ahorros restringida de Eleanor para emergencias médicas. Beatriz había autorizado una transferencia electrónica desde una institución financiera de Illinois a una empresa de gestión de propiedades en Colorado. Como contadora forense, mi cerebro clasificó al instante la gravedad del asunto. Esto no era solo un delito menor a nivel estatal, era una violación del libro de texto de la ley federal. Era fraude electrónico interestatal. Beatriz incluso había escrito servicios de reubicación terapéutica y cuidados de relevo en la línea de concepto para eludir los algoritmos de detección de fraude del banco. Categorizó unas vacaciones familiares de lujo como una necesidad médica para la mujer, a la que tenía encerrada en un asilo miserable. Luego, busqué la firma inmobiliaria de Marcus. Ahí estaba, una transferencia de $5,000 procesada hace 10 días, marcada como consultoría de valoración de bienes raíces. Beatriz le había pagado a Marcus con el dinero de Eleanor para que tasara la casa que estaba a punto de robar. Marcus no era un beneficiario pasivo, era un participante activo en una red de explotación financiera organizada. Había aceptado dinero del fondo médico de una adulta vulnerable para facilitar una transferencia de propiedad depredadora. Toda su licencia de agente inmobiliario y su préstamo comercial de $20 millones estaban construidos oficialmente sobre los cimientos de delitos federales. Descargué cada libro contable, cada factura falsificada y cada registro de firma digital. Compilé un expediente de acusación tan impecable que haría llorar de alegría a cualquier fiscal de distrito. El reloj digital de mi computadora marcaba las 2 de la mañana. Tomé mi teléfono y marqué la línea privada directa de Arthur Vance. El experimentado abogado de fideicomisos contestó al segundo timbre. No me disculpé por la hora,
Le dije que Beatriz había iniciado su jugada final y que Marcus tenía los documentos de transferencia en la mansión de Aspen. Te voy a enviar el archivo de auditoría completo ahora mismo, Arthur, dije, con voz fría y firme. Tengo la prueba de la malversación, las facturas médicas falsificadas y la prueba irrefutable. Beatriz usó el fondo médico restringido de Eleanor para transferir $30,000 por este alquiler en Aspen. Escuché el repique distintivo de su notificación de correo electrónico. El silencio se prolongó durante 3 intensos minutos mientras Arthur revisaba los documentos. Este es un trabajo impecable, Evelyn, dijo Arthur finalmente, con la voz vibrando de respeto profesional y una furia legal absoluta. Beatriz no solo ha cruzado la línea, ha corrido directo hacia una prisión federal. Usar el fondo médico de una anciana para un alquiler vacacional interestatal es fraude electrónico. Ella misma se ha encargado de envolver para regalo su propia acusación federal. Marcus subió los documentos preliminares de transferencia de escrituras al sistema del condado esta mañana. Continuó Arthur, con el rápido tecleo de su computadora resonando en la línea. Está solicitando una ejecución digital rápida para la venta de la propiedad principal de Eleanor por $800,000. Están tratando de cerrar el trato hoy, a las 3 de la tarde. Los detendremos antes de que la tinta toque el papel, sentencié. Voy a fletar un jet a cuenta del fideicomiso, ordenó Arthur. Estaré en Aspen a las 2 de la tarde, me pondré en contacto con las autoridades locales, debido a que el pago fraudulento cruzó las fronteras estatales hacia una propiedad en Colorado. La policía local tiene jurisdicción inmediata para intervenir. No solo vamos a detener una transacción inmobiliaria, vamos a asegurar una escena del crimen en curso. Te veré en la comisaría local, dije. Terminé la llamada. Miré por la ventana del ático hacia los picos distantes cubiertos de nieve donde se encontraba la mansión de $30,000. Mi familia pensaba que mi silencio era debilidad. Pensaban que abandonar a mis hijos en el frío helado era una victoria. No tenían la menor idea de que la hija silenciosa y descartada estaba dirigiendo un equipo táctico para desmantelar toda su realidad. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los ventanales de piso a techo. Ellos estaban a salvo, calientes y felizmente ajenos a la devastación absoluta que se dirigía hacia nuestra familia. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba, un mensaje de texto de mi madre, Vivian. Espero que hayas encontrado un lugar barato. Chloe está increíblemente estresada por tu escena dramática de ayer. Tienes que disculparte con ella y con Marcus. Están tratando con inversionistas importantes hoy y tu energía caótica arruinó el ambiente. Sé madura al respecto. Leí el mensaje 2 veces, dejando que la pura y absoluta audacia de sus palabras me invadiera. Quería que me arrastrara, que aceptara mi papel como el chivo expiatorio de la familia, y que suavizara la incómoda realidad de su crueldad. No sentí nada más que un desapego frío y quirúrgico. Mi madre ya no era una madre, simplemente era una coconspiradora en un delito federal masivo. La guerra psicológica depende del elemento de una sorpresa aterradora. Sabía lo que estaba pasando en esa propiedad de alquiler de $30,000 en ese momento. Probablemente, Vivian estaba sentada en la isla de granito de la cocina, bebiendo un café expreso de primera, esperando mi habitual disculpa sumisa. En lugar de eso, toqué el cuadro de respuesta y solté una granada digital en su plato de desayuno. No escribí un párrafo defendiendo mis acciones, simplemente escribí una sola oración devastadora. Disfruten la mansión, mamá. Está pagada con el dinero de las medicinas del corazón de la abuela. Presioné enviar. Estaban atrapados en su propia culpa, dejados a fuego lento en la aterradora comprensión de que su empresa criminal estaba completamente expuesta. El silencio es un arma, y yo la manejaba con precisión absoluta. Tomé mi bolso de cuero profesional, el mismo que llevaba a las auditorías corporativas de alto riesgo, y deslicé el disco duro encriptado con todas las pruebas
financieras de forma segura en el bolsillo interior. Salí del ático, me subí a mi discreta camioneta negra y bajé por la montaña hacia la comisaría local. El edificio era una estructura robusta que parecía totalmente fuera de lugar en medio de los enclaves de lujo que lo rodeaban. Aparqué junto a un elegante coche negro que acababa de llegar del aeródromo privado. Arthur Vance bajó del vehículo. Llevaba un traje gris marengo hecho a medida que imponía respeto inmediato, y portaba un maletín de cuero grueso que contenía los documentos del fideicomiso irrevocable. ¿Estás lista para trabajar, Evelyn?, preguntó Arthur, con voz baja y vibrante de anticipación. He estado lista toda mi vida, respondí. Vamos a recoger la basura. Regresamos a la montaña en un convoy cerrado y resuelto. Necesitábamos llegar al vestíbulo justo cuando la tinta estuviera a punto de tocar la línea de firma. Entramos en la amplia entrada circular de la mansión de alquiler. Aparqué de forma agresiva, bloqueando intencionadamente el impecable Range Rover blanco de Chloe. Los agentes bajaron de sus patrullas, sus botas pesadas crujiendo ruidosamente contra la grava. Arthur caminó a mi lado, ajustándose los gemelos plateados, y me hizo un único movimiento seco de cabeza. A través de los imponentes paneles de cristal que flanqueaban las pesadas puertas de roble, la escena en el interior se desarrollaba exactamente como había previsto. La brillante luz del sol de la tarde capturaba las burbujas doradas que subían en las copas de champán de cristal. La familia estaba reunida alrededor de la enorme isla de mármol en la cocina gourmet. Marcus estaba en la cabecera de la isla, vestido con un elegante cuello de cisne de diseñador, luciendo como el tiburón corporativo exitoso que era. Vivian estaba encaramada en un lujoso taburete de terciopelo, con los ojos fijos con codicia en los documentos. Y ahí estaba Beatriz. Se encontraba en el centro de la escena, disfrutando de su autoridad robada. Sostenía una costosa y pesada pluma estilográfica, chapada en oro en su mano derecha. Asentía con la presentación de Marcus, levantando su copa en un brindis celebratorio a su genio colectivo. Pensaban que habían ganado. Beatriz bajó la copa, la puso sobre la encimera de mármol y llevó la pluma de oro hacia la línea de firma de la escritura de transferencia de propiedad. El reloj digital de mi teléfono marcó exactamente las 3 de la tarde. Extendí la mano y agarré las pesadas manijas de latón de las puertas dobles. Las empujé con tanta fuerza que golpearon contra las paredes interiores. El fuerte y violento estruendo resonó por el cavernoso vestíbulo como un disparo, rompiendo el ambiente pacífico del refugio de lujo. Crucé el umbral. Sus pulgares descansaban casual, pero deliberadamente sobre sus pesados cinturones tácticos. La transformación en la habitación fue instantánea y absoluta. Marcus se quedó helado a mitad de una frase, con la boca ligeramente abierta y las manos suspendidas sobre sus documentos inmobiliarios fraudulentos. Chloe dio un salto violento, salpicando champán por todo su costoso atuendo. Vivian retrocedió físicamente, casi cayéndose de su taburete, con los ojos abriéndose en un pánico puro y sin adulterar. Pero la reacción de Beatriz fue la más satisfactoria es presenciar. Sus ojos se movieron frenéticamente de mi expresión tranquila a la mirada feroz y calculadora de Arthur Vance, y finalmente a las relucientes placas de plata de los agentes de policía armados que bloqueaban la única salida. Nadie respiraba, y al ver el puro terror pintado en sus rostros, supieron exactamente lo que pasaba. Miré directamente a mi tía, sosteniendo su mirada llena de pánico, con ojos hechos de hielo absoluto, dejándole saber sin decir una palabra que su imperio falso se estaba quemando hasta los cimientos. Durante una fracción de segundo, el terror puro y sin filtros en el rostro de Beatriz fue profundamente satisfactorio de presenciar. Pero décadas de derecho incuestionable y dominio narcisista no se evaporan simplemente. El shock desapareció, rápidamente reemplazado por una rabia volátil y defensiva. Beatriz salió de detrás de la isla de cocina de mármol, con su seda de diseñador ondeando a su alrededor,
y señaló con un dedo manicurado y tembloroso directamente a mi pecho. «Oficiales, arréstenla por allanamiento de morada», gritó Beatriz, con una voz estridente que resonó agresivamente contra los techos abovedados. «Arréstenla ahora mismo, yo alquilé esta propiedad y esta mujer está acosando a mi familia. Sáquenla de mi vista, Chloe», intentando desesperadamente salvar su arruinada imagen. Intervino desde la barra. «Ya oyeron a mi tía, está invadiendo la propiedad, estamos realizando negocios privados aquí. No me inmuté, no di ni un solo paso atrás, solo me quedé ahí, flanqueada por la ley, y observé a Beatriz intentar mandar en una sala que ya no le pertenecía». Los dos oficiales de policía de Colorado no movieron un músculo hacia mí. Simplemente miraron a Beatriz con la expresión aburrida y desinteresada de los veteranos de la ley que lidian con criminales adinerados a diario. «Dije que la arresten», chilló Beatriz, con la voz quebrándose a medida que la aterradora realidad de la inacción de los oficiales empezaba a calar. Miró con desesperación a mi madre. «Vivian, diles que ella no debería estar aquí». Mi madre abrió la boca, con las manos temblando tan violentamente que tuvo que dejar su copa de vino, pero no salió ningún sonido. Vivian miró las placas de plata relucientes, miró los imponentes archivos en manos de Arthur, y se encogió físicamente en su taburete de terciopelo, abandonando a su hermana en un abrir y cerrar de ojos. Arthur Vance dio un paso al frente. El experimentado abogado de fideicomisos se movió con la calma y la elegancia letal de un depredador acorralando a su presa. Caminó directo hacia la enorme isla de mármol, levantó el pesado expediente judicial que yo había compilado meticulosamente y lo dejó caer. La gruesa pila de datados bancarios y presos, facturas médicas falsificadas y registros de transferencias digitales golpeó la impecable encimera de mármol con un estruendo seco. Beatriz miró la carpeta, con la voz reducida a un susurro nervioso y entrecortado. «Yo tengo el poder notarial. Exijo que me digan qué están haciendo en mi casa de alquiler». «En realidad, Beatriz», dijo Arthur, con una voz profunda que transmitió una autoridad aplastante en toda la sala, «el fideicomiso médico restringido de Eleanor alquiló esta propiedad, no tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y letales. Marcus se congeló por completo. Era un hombre de negocios y sabía exactamente lo que esas palabras implicaban. Arthur puso su mano sobre el archivo de auditoría. «Autorizaste una transferencia electrónica de $30,000 de una institución financiera de Illinois a una empresa de gestión inmobiliaria de Colorado. Usaste fondos destinados legal y, exclusivamente, al cuidado residencial de la memoria de tu madre. Presentaste facturas fraudulentas, alegando que estas vacaciones de lujo eran una necesidad médica terapéutica. Soy su representante designada», balbuceó Beatriz frenéticamente. «Está dentro de mi poder discrecional». «Es fraude electrónico federal», corrigió Arthur, su voz cortando sus patéticas excusas. «Iniciaste una transacción fraudulenta entre estados para malversar fondos de una persona mayor vulnerable. No alquilaste una casa de vacaciones, Beatriz, construiste una acusación federal». Arthur hizo un gesto a los dos oficiales, que se adelantaron. «La policía no está aquí para arrestar a Evelyn por allanamiento. Están aquí para asegurar la escena de un crimen activo». Mientras Beatriz hiperventilaba, Marcus estaba calculando el daño. Claramente creía que la policía solo estaba enfocada en el pago del alquiler de los $30,000. Dio un paso sutil y casual hacia un lado, mientras los oficiales le ordenaban a Beatriz mantener las manos visibles. Marcus extendió lentamente su brazo derecho hacia su pila de carpetas, con la intención de deslizar la evidencia física de su delito fuera de la mesa y salir por la puerta principal. No bajo mi guardia, me lancé hacia adelante, golpeando con la mano sobre las carpetas, atrapando sus dedos contra la gélida encimera de mármol. «Estas se quedan exactamente donde están», Marcus dije, con voz peligrosamente baja. «No vas a recoger tus crímenes y largarte». Marcus levantó las manos en una rendición falsa y conciliadora. «Evelyn,
Escucha, solo estoy aquí como familia. Beatriz me pidió que revisara unas valoraciones preliminares de la propiedad. Es solo un consejo informal. Un asesor familiar informal no ingresa al portal del secretario del condado para solicitar oficialmente una ejecución digital rápida para una transferencia de propiedad, declaré, acercándome más. Un asesor informal no redacta contratos de compraventa que enumeran una compra de $800,000 por una propiedad de 4,5 millones. La falsa sonrisa de Marcus desapareció, una gota de sudor bajó lentamente por su sien. Saqué una factura impresa de mi bolso de cuero y la lancé sobre la isla de mármol. Explícame este favor, exigí, porque según los libros de contabilidad que extraje de la base de datos forense de mi firma, Beatriz usó las cuentas médicas restringidas de la abuela para transferir a tu firma inmobiliaria una tarifa de consultoría muy específica de $5,000 hace 10 días. Aceptaste fondos ilícitos para facilitar una transacción depredadora. Marcus retrocedió físicamente, como si el mármol se hubiera incendiado. No solo ofreciste un mal consejo, Marcus, continué. Eres un participante activo en una red de explotación financiera organizada. Envié estas tasaciones fabricadas y la prueba de la tarifa de consultoría ilícita a las juntas inmobiliarias estatales esta mañana. Tu licencia de corredor se acabó, Marcus, lo que significa que tus inversores corporativos van a retirar el préstamo comercial de $20 millones con el que apalancaste esta firma. Dile adiós a tu imperio. El aire salió de los pulmones de Marcus en un jadeo áspero y entrecortado. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Para un inversor inmobiliario, perder su licencia de corredor y entrar en incumplimiento de un préstamo comercial masivo era la sentencia de muerte definitiva. Estaba financieramente arruinado. No. Chilló Chloe, estallando en un llanto histérico y desesperado. La realidad de su inminente pobreza la golpeó como un tren de carga. No estaba llorando por Eleanor, lloraba porque su estilo de vida de diseñador se estaba reduciendo a cenizas. Marcus se volvió hacia Beatriz, con el rostro transformado en una máscara de puro odio. Me dijiste que el título estaba limpio. Me dijiste que tenías derecho a vender. Me arrastraste al fraude federal. Tenía la autoridad, gritó Beatriz de vuelta, con el pánico alcanzando su punto máximo. Golpeó la isla de mármol con las manos, sacó una gruesa carpeta legal azul de sus bolsos y blandió un documento engrapado en alto. No importa, rugió Beatriz con una arrogancia aterradora y delirante. Tengo el poder notarial, médico y financiero. Soy la única con autoridad legal aquí. Yo decido qué pasa con sus activos. Beatriz se señaló con un dedo tembloroso a los oficiales de policía. Arréstenlos. Él está interfiriendo con mis derechos legales como poder notarial designado. Los oficiales simplemente miraron a Beatriz con una profunda fatiga profesional. Señora, dijo el oficial principal con voz plana, su poder notarial temporal no le otorga inmunidad contra la malversación criminal. Beatriz se retrocedió tambaleándose, el pánico, crudo y asfixiante, finalmente se filtró a través de su fachada. Se dio la vuelta hacia mi madre. Vivian, apóyame. Diles que la mente de mamá se ha ido. Vivian se encogió más hacia las sombras, negando con la cabeza rápidamente, con lágrimas corriendo sobre su maquillaje perfectamente aplicado. No sé nada sobre fraude electrónico, gimió Vivian. No firmé nada, solo confié en ti, Beatriz, cobarde, mentirosa, patética. Siseó Beatriz a su propia hermana. Di un paso adelante, rompiendo la tensión. Ella no te va a salvar, Beatriz, dije fríamente. Ella me abandonó cuando yo era vulnerable y ahora te está abandonando a ti. Beatriz apretó el documento de poder notarial contra su pecho. ¿Y crees que unas cuantas facturas médicas falsas me van a meter en la cárcel? Se burló. Todavía controlo sus cuentas principales. Hasta que un juez revoque este papel, yo tengo todo el poder. Arthur Vance soltó una carcajada profunda y retumbante. Realmente no tienes idea de con quién te estás metiendo, ¿verdad?
Metí la mano en mi bolso de cuero y saqué un documento impreso en un grueso papel pergamino de primera calidad. Entré directamente en su espacio personal, obligándola a mirar el sello rojo en relieve. Tu poder notarial no vale absolutamente nada, Beatriz, dije, con voz aplastando su último vestigio de esperanza. Hace 6 meses, Eleanor transfirió el 100% de sus activos a un fideicomiso irrevocable. Me nombró como la única fideicomisaria. Beatriz se dejó de respirar. Sus manos temblaron tan violentamente que el inútil poder notarial se arrugó entre sus dedos. Eso es mentira, jadeó. Tienes autoridad sobre sus activos personales, la corrigió Arthur. Pero Eleanor ya no tiene activos personales. El fideicomiso es el dueño, y un poder notarial no puede tocar un fideicomiso. Señalé directamente la firma impecable de Eleanor en la segunda página. No eres dueña de nada, Beatriz, no controlas nada. Yo soy dueña de la casa que actualmente estás intentando vender. Yo controlo las cuentas bancarias de las que has estado robando. Pasaste los últimos 3 meses jugando a ser la reina de un castillo completamente vacío. La devastación absoluta que inundó la sala fue bíblica. Sus rodillas finalmente cedieron y se desplomó pesadamente contra la encimera de la cocina. Hola, jadeando por aire. Me volví hacia los 2 oficiales de policía. Oficiales, como fideicomisaria, revoco oficialmente el permiso de estos individuos para estar en mi propiedad, anuncié con precisión cortante. Por favor, escóltenlos fuera. El oficial principal asintió. Tienen exactamente 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar las instalaciones, ordenó. Si no han salido de esta propiedad cuando expire ese tiempo, serán arrestados por allanamiento criminal. Muévanse ahora. El caos que se desató fue glorioso. Él fulminó a Beatriz con una mirada llena de veneno, ignorando por completo a su suegra que lloraba en el suelo, y salió corriendo escaleras arriba para salvar sus costosos trajes a medida. Beatriz se intentó discutir. Se plantó firme sobre el suelo de madera y, señalando a los oficiales con un dedo acusador, exclamó: «No me voy a ir, exijo hablar con su superior, están cometiendo un error enorme». El segundo oficial dio un paso decidido hacia adelante, con la mano apoyada firmemente en su cinturón de herramientas. «Señora, usted es actualmente la sospechosa principal en una investigación federal por fraude electrónico. Le sugiero encarecidamente que vaya a hacer sus maletas ahora mismo, o saldrá de esta casa esposada y sin su equipaje. Usted elige». La mandíbula de Beatriz se cerró de golpe. El poco color que le quedaba en el rostro desapareció cuando la amenaza de ir a prisión finalmente rompió su obstinada arrogancia. Dio media vuelta y subió las escaleras a paso firme, con una respiración agitada y llena de pánico. Eso dejó sola a mi madre, Vivian. Ella seguía sentada en el suelo, paralizada por la magnitud de las consecuencias que se le venían encima. Me miró con los ojos rojos y suplicantes, esperando un salvavidas de último minuto. «Evelyn, por favor», gimió Vivian, con la voz quebrada por una vulnerabilidad fingida. «Somos familia. No sabíamos que el negocio inmobiliario de Marcus era ilegal. Beatriz nos dijo que era un procedimiento legal estándar para proteger el patrimonio de los impuestos. Solo quería lo mejor para todos. No nos hagas esto a tu hermana y a mí». Me quedé mirando a la mujer que me dio la vida. La rabia ardiente que había alimentado mi determinación y mi auditoría nocturna se había extinguido por completo. Lo que la reemplazó fue un vacío profundo y escalofriante. Vi exactamente lo que estaba haciendo. Intentaba reescribir la historia en tiempo real, lanzando a Beatriz a los lobos para salvarse a sí misma y a su hija favorita, Chloe. «No sabías que era ilegal», repetí, con la voz plana y desprovista de cualquier calidez. «Esa es tu defensa, mamá. Pretendes usar tu ignorancia sobre un fraude federal como tu superioridad moral». «Es la verdad», sollozó Vivian, presionándose el pecho como si estuviera herida. «Solo confía en mi hermana. No puedes castigarme a mí y a Chloe por las manipulaciones de Beatriz. Fuiste una participante entusiasta y dispuesta», dije, y mis palabras cayeron como yunques sobre el suelo de madera pulida.
No hiciste preguntas porque no te importaban las respuestas. Solo te importaba tu parte del botín. Querías tanto el dinero que ayudaste felizmente a Beatriz a encerrar a tu propia madre en un centro estatal miserable. No la visitaste ni una vez en 3 meses. Solo cobraste los cheques que Beatriz te lanzaba y preparaste tus maletas para unas vacaciones de lujo en la montaña. Vivian abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Estaba atrapada en la lógica ineludible de su propia negligencia. Pero incluso, si pudiera perdonar lo que le hiciste a la abuela, continué, bajando la voz a un tono bajo y letal, nunca, jamás perdonaré lo que hiciste anoche. Estuve parada en ese camino de grava, rogando por un lugar cálido donde pudieran dormir tus nietos. Tú estabas sentada exactamente donde estás ahora. Tuviste un asiento de primera fila para ver mi humillación. Viste a Chloe lanzarme un billete arrugado de $100 a los pies, como si fuera un perro callejero. Viste cómo echaban a tus nietos a la noche helada y tú simplemente te bebías tu vino. Vivian soltó un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. La brutal realidad de sus actos no le ofrecía refugio ni excusas. Había priorizado su propia comodidad sobre la seguridad de 3 niños inocentes. Elegiste tu bando anoche, dije, dándole el golpe de gracia. Mi familia está en un ático de 5 estrellas al otro lado de la montaña. Tú solo eres una mujer que alguna vez conocí. Vivian dejó escapar un gemido agudo y agónico. La rodeé por completo, dejándola hecha un ovillo en el suelo. Exactamente 15 minutos después, los oficiales sacaron a los 4 por la pesada puerta principal de roble. Me quedé en el amplio porche, junto a Arthur Vance, y observé cómo la manifestación física del karma se desarrollaba bajo el espectacular cielo de Colorado. Marcus y Chloe arrastraban sus enormes maletas de diseño por la grava. Ella luchaba con una maleta pesada. Su impecable conjunto de seda ahora lucía arrugado y absurdo en la fría tarde de montaña. Se adentraban en el frío, enfrentando la misma incertidumbre aterradora que habían obligado a vivir a mis hijos hace apenas 24 horas. No me regodeé, no me despedí, simplemente me mantuve firme. Vamos por los niños, Arthur, dije, sintiendo una paz profunda y genuina instalarse finalmente en mis huesos. Tienen una mansión esperándolos. Pasamos 3 días maravillosos en la mansión de Aspen. Lucas, Oliver y Maya nadaron en la piscina cubierta climatizada, asaron malvaviscos en la enorme chimenea de piedra y experimentaron el tipo de alegría despreocupada que mi familia había intentado robarles. Pero mi corazón seguía atado a ese sombrío centro de cuidados en Illinois. La mañana del 4.º día, hicimos las maletas. El viaje de regreso a través del país se sintió completamente diferente. Ya no éramos una familia vulnerable conduciendo hacia una emboscada. Éramos un equipo de extracción altamente motivado que se dirigía directamente a nuestro objetivo final. Arthur Vance había regresado a Chicago poco después del desalojo para finalizar el papeleo legal y coordinar el rescate. Cuando estacioné mi camioneta negra en el estacionamiento de asfalto agrietado del centro de cuidados, Arthur ya estaba esperando en la entrada principal. Caminamos a través de las puertas automáticas. El director, aterrorizado de perder la licencia de su centro por una acusación federal, se rindió de inmediato. Caminé por el pasillo de linóleo desgastado y abrí la pesada puerta metálica de la habitación 204. Eleanor estaba sentada en una silla rígida de vinilo junto a una pequeña ventana con rejas. Llevaba un elegante traje de pantalón azul marino a medida y su cabello plateado estaba perfectamente arreglado. Una maleta de cuero ya estaba lista junto a su silla. Sabía que vendríamos. Ya era hora, dijo Eleanor, con una voz clara y dominante, mientras sus brillantes y penetrantes ojos azules se posaban en mí. Una sonrisa lenta y triunfal se dibujó en su rostro. Lucas, Oliver y Maya corrieron hacia ella, rodeando con sus pequeños brazos a su bisabuela. Observé a la mujer que había construido un imperio desde cero abrazar a los niños que mi familia había intentado desechar. «Lo lograste, Evelyn», susurró Eleanor con intensidad,
con los ojos brillando de orgullo absoluto. Sacaste la basura. Vámonos a casa, abuela, respondí. Han pasado 6 meses desde aquel viaje de regreso a Chicago. Maya está sentada con las piernas cruzadas sobre una manta de picnic, intentando enseñarle a Eleanor a tejer una corona de margaritas. Mi firma de contabilidad forense de élite, Apex Financial Forensics, opera ahora desde un ala renovada de alta seguridad en el primer piso de la mansión. Gestiono las finanzas del patrimonio con un rigor transparente y una precisión ética absoluta. Hemos establecido nuevos fondos filantrópicos, invirtiendo en programas comunitarios locales, mientras nos aseguramos de que la riqueza personal de Eleanor siga siendo una fortaleza impenetrable. El sindicato que intentó destruirnos no solo fracasó, destruyeron por completo sus propias vidas. La apuesta arrogante de Marcus le costó todo. Actualmente, vive en un apartamento pequeño y ruidoso en las afueras de la ciudad, completamente aislado de la sociedad rica que valoraba más que a sus propios sobrinos. Beatriz enfrentó el ajuste de cuentas más devastador de todos. Sus vehículos de lujo fueron subastados, y la arrogante matriarca, que intentó encerrar a su propia madre en un centro miserable, ahora vive en un complejo de viviendas sociales altamente restringido, totalmente deshonrada, y luego está mi madre, Vivian. Cuando el imperio fraudulento de Beatriz colapsó, el salvavidas financiero de Vivian se hundió con él. Se vio obligada a enfrentar la fría y dura realidad del mundo al que antes se burlaba. Vivian ahora trabaja 40 horas a la semana en un empleo de salario mínimo en un concurrido centro comercial suburbano, doblando suéteres en oferta y permaneciendo de pie sobre sus pies adoloridos durante 8 horas por turno. Vivian ha intentado contactarme varias veces, envía cartas gruesas, manchadas de lágrimas, rogando por una segunda oportunidad, suplicando ver a sus nietos y afirmando que finalmente ha cambiado. No las leo, no respondo, escribo devolver al remitente sobre los sobres sin abrir y los vuelvo a depositar en el correo. Establecí un límite concreto e impenetrable la noche en que vio cómo echaban a mis hijos al frío. No puedes abandonarnos en la oscuridad y luego exigir un asiento en la mesa cuando finalmente encontramos la luz. Eleanor sube los escalones del porche, quita una brizna de hierba perdida de su pantalón de vestir y se acomoda en la mecedora de mimbre junto a la mía. Se están agotando el uno al otro, comenta, señalando a los niños que ahora yacen agotados y felices en el césped. Es exactamente como debería ser una infancia. Es una paz perfecta, digo, apretando su mano. Eleanor me mira, sus ojos azules brillando con una inteligencia aguda. La paz no es algo con lo que simplemente te topas, Evelyn. La paz es algo que construyes. Y a veces, para construir una casa hermosa, tienes que estar dispuesta a sacar la basura. Tiene toda la razón, y nunca dejaremos que nadie vuelva a quitarnos nuestra paz.